al día viernes 12 de octubre de 1984, disertada por el honorable Tachiela Dr. David Ruiz Olivares, desde el Santo Templo Central de la Gran Fraternidad Universal en Caracas, Venezuela. Vamos en primer lugar a dar un saludo de bienvenida a los hermanos que han comenzado a llegar para el encuentro que tenemos con motivo de estos días. Y celebramos mucho su presencia y nos llena de alegría. Ojalá que represente un punto de luz, un punto de reflexión, de profundidad en los diferentes aspectos, por una parte que se vayan a tratar y por otro que se vayan a ahondar. Será muy conveniente que en los momentos de enseñanza ustedes hagan preguntas, porque pueden ustedes tener muchas dudas o cosas que quieran que se les aclarara. No teman hacer ninguna pregunta. Me parece que debe haber plena libertad para preguntar. El respeto que probablemente les inspira este discípulo del sublime maestre no debe estar reñido con que tengan ustedes una gran amplitud para poder hacer sus preguntas. Es preferible que más bien ahora, en esta ocasión, se aclaren ciertos puntos que ustedes tengan pendientes y no que quede eso guardado y acumulado y que en un momento dado aflore. Así que pueden hacerlo con toda libertad en los momentos del programa. Ya me imagino que se les haya entregado o se les vaya a entregar. Tenemos ahora, ¿verdad?, a las 8:15 desayuno, a las 9 palabras de apertura y bienvenida, a las 10 reunión con el Consejo Ejecutivo para presentación amplia de informes y proyectos de los sectores de la GPU y aportes de esta, a las 11:30 preparación para la Hatha Yoga, a las 12 Hatha Yoga, a las 2 almuerzo, a las 3:30 continúa presentación de informes y proyectos de los sectores de la GPU. A las 6:30 preparación para meditación, a las 7 meditación, a las 8 continúa presentación de informes y proyectos de los sectores de la GPU. A las 9:45 cena y cese de actividades. Uno de los acontecimientos va a ser que mañana a las 3:30 tendrán un coloquio del Consejo Supremo con los sectores de la GPU bajo la coordinación de la reverenda Gagpa Nita Ser, secretaria general del Consejo Supremo. A las 5, otro evento importante que es el saber en la dinámica, alumno, docente, investigador a través de la UNIN de la GPU, a cargo de la hermana doctora Iraima Garroni de Cox, de Barcelona. A las 8 vamos a tener un sábado cultural a cargo del licenciado Vidal Ponce. Y el domingo un plan de trabajo del Consejo Ejecutivo a las 6 de la mañana. A cargo del keniano Oscar Galvis, vicepresidente del Consejo Ejecutivo. A las 9:30, preparación para ceremonial. A las 10 de la mañana, ceremonial cósmico. A las 12, centro de estudios de avanzada.
fundamentos acerca del periodo final de la Dirección General de la institución. Bien, claro que ya ustedes verán el programa en todo su detalle, pero en los momentos en que les demos el derecho de palabra o en la mesa debería ser mesa de enseñanza. El hecho de ser mesa de enseñanza, conforme se ha acostumbrado entre los griegos, entre los esenios, no quita que los hermanos puedan hacer preguntas y que haya pues un momento de coloquio en que ustedes hagan preguntas, porque ustedes no siempre tienen esta oportunidad de estar acá en la casa sede. Y además con este discípulo de nuestro maestro, que ya propiamente el año próximo es su último año de lección pública. Entonces, claro que después habrá ocasión de que estemos muy reunidos, pero será mejor aprovechar esta época. Así que felicito también a los hermanos del Consejo Ejecutivo por haber impulsado este encuentro y deseo que tengan todo el éxito esperado y que al mismo tiempo se promuevan estos encuentros con mayor frecuencia, sobre todo en el año próximo, mejor dicho, en todo este año. La fecha en que este servidor se va a retirar va a ser el 1 de diciembre. Sin embargo, el retiro no va a ser un retiro, va a ser un retiro un poco diferente, puesto que hay mucho que queda por hacer. Entonces, celebro mucho que ustedes tengan esta oportunidad y al mismo tiempo aprovechen cada momento, no exactamente como un evento en que estamos sucediéndonos en un programa de una cosa tras otra, sino vayan tomando, dándole a cada cosa su justo valor. Cuando estén en contacto con la reverenda Garza, secretaria general del Consejo Supremo, entonces estén ustedes bien atentos, porque su palabra es experta y ha tenido oportunidad de tener experiencia en la mayor parte de los países de América en su gira de 2 años, además de estar en constante labor con la Dirección General durante estos 10 años, desde el Fundamela pasado. Cuando les corresponda escuchar a la hermana Iraima Garroni de Cox, que está en preparación de liturgia, también poner bastante atención, porque ella siente y percibe esa visión del futuro de la institución. Y así sucesivamente, cada momento, vívanlo, porque esa es una de las bases de la sabiduría, el que uno capte determinados instantes en su sentido verdadero, en su sentido de fondo. El gran sendero, como el gran aprendizaje, no radica en que nosotros estemos forzados a estudiar una serie de cosas que por lo pronto las retenemos, que las internalizamos. No, ello puede darnos una documentación y puede darnos una visión, no, es el saber aprovechar los instantes, los momentos,
para cada cosa, para cada experiencia, para cada vivencia. Allí radica la clave del aprendizaje y más tarde la clave de la iluminación. La iluminación del ser humano no es un acto solemne. La iluminación del ser humano no es un acto, digamos, que pertenezca al rayo ceremonial. La iluminación del ser humano puede venir en cualquier momento, en el momento más íntimo, en el momento más sensible. Es un segundo en el cual uno capta una determinada cosa, que se queda uno hasta deslumbrado. Pero es la consecuencia, ese segundo, es la consecuencia de años de acumulación de un conjunto de realidades, de revelaciones, de captaciones, de observaciones de las cosas. Uno viene de niño y viene de su adolescencia, con todas las costumbres propias de la niñez y de la adolescencia, creyendo que uno todavía vive su etapa de juego anterior. Y esa etapa de juego que ha sido tan formativa, es formativa en la niñez. Pero posteriormente, sin que uno deje de buscar tener alegría y que haya la alegría que se necesita, porque debemos también aprender la felicidad. Que la felicidad es un aprendizaje. Tenemos que ir madurando. La madurez es una de las fuentes de la realidad, de la luz. La madurez es una fuente de la realidad de la luz. La madurez no consiste en mucha edad. Hay personas que tienen mucha edad y pueden ser completamente inmaduros. Y hay personas jóvenes que pueden tener mucha madurez. Depende de su serenidad, de su profundización y de su sentido hondo de las cosas. Si ustedes están aquí es porque hay un algo en su ser que les mueve a tener un sentido de la forma, de una mayor luz en su ser. Si no lo hubiera, no estarían aquí. El supremo, que cuando encontraba al maestro Suntunkul, que fue su preceptor, no lo trató sino 2 veces. 2 veces también aparece en la obra del sabio escritor Chinchito, la entrevista que tuvo su personaje Conway con el gran lama, que le iba a entregar todo el destino del Shangri-La, aquella ciudad de paz en medio del Tíbet. Entre Lao Tse y Confucio no hubo sino una sola entrevista, y sin embargo fue la entrevista más grande de la existencia, tal vez de ambos. Fueron instantes, probablemente. No se habla generalmente de entrevistas demasiado largas. Muchas veces son breves. Y sin embargo, todavía en
China y en las obras que existen acerca de Confucio, a quien trató de borrar de su enseñanza, a quien le trató de borrar su enseñanza el líder chino Mao Zedong, y que no lo logró, porque cuando ya había logrado borrar a Confucio, surgió todo un movimiento que, entre otras cosas, al derribarlo del poder, volvió a tomar en cuenta la enseñanza de Confucio. De tal manera que un sabio de esta naturaleza y de ese alcance, que 2400 años después, todavía un hombre de poder no puede borrar su huella. Se encuentra con otro Lao Tse. Es como también el encuentro de Averroes con uno de sus biógrafos. Son encuentros, son instantes estelares de la vida del hombre, que muchas veces no los valoramos sino a través del tiempo, y si es que estamos alerta a las cosas. Claro está que hay quienes no solamente es un instante, sino pueden ser varios años, como el caso de Eckermann con Goethe, que siempre lo acompañaba, y él tenía la tarea más grande que él tuvo fue anotar las conversaciones que iba teniendo con Goethe a través de los años. Y de ahí que las conversaciones de Eckermann con Goethe son de lo más valioso que existe en Alemania, y la figura del escritor más grande de Alemania fue perpetuada por ¿quién? No solamente por sus obras, que quizás hubieran por sí mismas sustentados por su grandeza, por su genio y todo ello. Pero entonces llegó la participación de Eckermann, y Eckermann fue el que presentó las labores, la genialidad, todo lo que había en Goethe, que probablemente la gente al ver sus obras no hubiera caído en cuenta, ni lejanamente. Entonces, claro, hay quienes han permanecido bastante tiempo, hay quienes han sabido permanecer, pero hay quienes solamente tienen determinados momentos estelares de su existencia, y que son entrevistas momentáneas. A ese respecto, hay también la otra posibilidad, la relación por carta, y que fue algo que ocurrió a este discípulo con el sublime maestro, que fue durante 7 años, y cuyas cartas muy próximamente van a llegar a ustedes, pero nada más se van a publicar ahorita 32 joyas de las 600 cartas. Sin embargo, ya esas 32 joyas dan una visión. Claro que después vamos a publicar las que corresponden a la literatura, pero eso cuando hagamos el trabajo del arte y ciencia de traducir al maestro. Entonces, también a través de las cartas hay una gran valoración, porque tiene más ventaja que el diálogo, porque el diálogo está sometido a la luz del instante, mientras que las cartas implica que cada quien se sienta a escribir y por lo tanto se sienta a pensar. Hay una elaboración distinta, es otra la elaboración. Las cartas son elaboración. Siempre uno para escribir no es lo mismo que cuando habla. Cuando habla puede ser muy rica la descripción, la expresión de la idea, hay el contacto personal, hay la fuerza del alma, pero para el análisis
para la penetración bien a fondo no se compara. Tan es así que muchos que son escritores no son oradores, y muchos que son oradores no son escritores, porque para hacerlo necesitarían de dos modalidades distintas. Una, la de poder improvisar al hablar y tener en la fuerza del verbo la enseñanza. La otra, el que se sienta a escoger las palabras y que escribe escogiendo los términos. Es otra actitud, otra noción, otra forma de la literatura, y que llega a ser muy importante. Llega a ser tan importante que todavía el mundo sigue haciendo y seguirá haciendo lo que dicen los escritores. Lo que dicen los escritores, y por eso el Sublime Maestre dejó tantos escritos, porque es una época como la de Acuarios en que es así la circunstancia. Y si no, les doy nada más les voy a dar nada más 3 ejemplos. Un escritor, Julio César, que fue también emperador de Roma. Lo que él ha escrito todavía se hace, todavía rige las leyes. Gran parte del derecho actualmente está regido por el pensamiento del derecho romano. Otro caso, ¿quién no lo sabe? Todo lo revuelto que está el mundo, todo ello, está entre otras cosas en función de lo que escribió Karl Marx. Un escritor que todavía es discutido, defendido, atacado, etc., pero que todo el siglo XX se cubrió del efecto de un escritor. Otro caso, Jean-Paul Sartre, el escritor francés que dio lugar a que hubieran los hippies, los beatniks, la época del hippismo, de todo ese movimiento de masas, de millones de jóvenes en el mundo que lamentablemente fueron aprovechados por el narcotráfico, y que seguramente ninguno de ellos, a lo mejor muchos de ellos ni siquiera habían leído a Jean-Paul Sartre, pero en cambio había quien les decía cosas que en realidad habían sido generadas por ese escritor. De tal manera que los escritos representan algo sumamente importante, es la base de una ideología, cualquiera que ella sea. Entonces también la vía de la correspondencia de los escritos resulta sumamente importante para uno detenerse a ver lo que dice un escrito. Con esto quiero robustecer que ustedes tengan ese sentido de captación de las cosas. Por ejemplo, ahora que ustedes vienen 3 días a compartir con nosotros, y por lo cual estamos sumamente complacidos. Bien, no lo miren nada más como un motivo de recreación, lo cual también queremos que todos estén contentos. Mírenlo también como un aspecto de ahondamiento. No hay que esperar explicaciones muy largas. La persona debe ser lista para captar en los menores detalles las mayores cosas, pero no para criticar, sino para captar.
Bien, entonces vamos a terminar, nos vamos a quedar con los hermanos que están preparando para Quetús y entonces vamos a terminar aquí la enseñanza de esta mañana.